En esta secuencia de videos vamos a tratar de explicar lo que es la circunferencia. En el video de las secciones cónicas nos explica qué son las secciones cónicas y cómo surgen. En este caso nos vamos a concentrar directamente en la geometría analítica planteando las ecuaciones de la circunferencia, es decir, trabajando con las ecuaciones de la circunferencia dentro de la geometría analítica. Para ello, vamos a ver la definición. La circunferencia es el conjunto de puntos equidistantes a otro punto llamado centro, que lo vamos a denotar con la letra C mayúscula. La distancia del centro a cada punto se llama radio de la circunferencia. Supongamos dos puntos. El primero, llamado centro, con coordenadas C, vean, la letra C dijimos que íbamos a denotar el centro, y las coordenadas H, K serían especiales para el centro, y el segundo punto, cualquiera, P, que sería X, Y, ese sería para cualquier punto que pase o pertenezca a la circunferencia. Calculando la distancia del centro a ese punto P llamado radio, tenemos lo siguiente. Veamos gráficamente esa definición. Gráficamente la definición sería, la coordenada en H la vamos a colocar en el eje X y la coordenada en K la vamos a coordinar en el eje de la Y. Ahí tendríamos un punto y a este punto le vamos a llamar centro. También tenemos otro punto X, Y, es decir, una coordenada en X y otra coordenada en Y a este punto le vamos a llamar P, que sería un punto cualquiera de la circunferencia. Si nosotros trazamos una circunferencia con estos dos puntos, ese punto sería el centro y ese sería un punto de la circunferencia, algo como eso. Esta distancia nosotros la llamaremos radio y ese radio se mantendrá con cualquier punto de la circunferencia. ¿Qué significa? Que en la circunferencia no necesariamente solo este punto se puede utilizar, sino que podríamos utilizar este punto de acá y también sería X, Y. Podríamos utilizar este punto de acá y también sería X, Y. Podríamos utilizar este punto de acá y también sería X, Y. Podríamos utilizar este punto de acá de la circunferencia y también sería X, Y. Es decir, cualquier punto que esté en la circunferencia le vamos a llamar X, Y. Ahora, para determinar la distancia entre estos dos puntos vamos a recordar la fórmula de la distancia entre dos puntos, que era, la distancia es igual a la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Para poder aplicar esa distancia a esta circunferencia, vamos a decir que el primer punto sería el centro, es decir, x sub 1 y y sub 1, y el segundo punto sería el punto cualquiera P, que sería en este caso x sub 2, y sub 2. Si hacemos la sustitución en esta formulita nos quedaría el radio, que sería la distancia, es igual a la raíz cuadrada de, en este caso, x menos x sub 2 sería x, menos de fórmula x sub 1 sería h. Acá tenemos todo eso al cuadrado, el signo más, y sub 2 sería solo y, menos de fórmula y sub 1, acá lo tenemos, sería k, menos k, y todo eso al cuadrado. Con esta formulita podríamos determinar el radio. Ahora bien, a partir de esta fórmula vamos a plantear una ecuación y la llamaremos ecuación ordinaria. Para ello vamos a quitar el radical y para quitar el radical tendríamos primero que elevar al cuadrado este término y también elevar al cuadrado el término que tiene el radical. Al elevarlo al cuadrado se simplifica con el radical y me quedarían estos dos términos nada más que están adentro del radical. Ahora bien, para plantear una ecuación vamos a cambiar de posición. En el miembro izquierdo voy a colocar esos dos términos al cuadrado
y eso sería igual al radio que tenemos aquí al cuadrado. A esto le vamos a llamar ecuación ordinaria o canónica de la circunferencia y vamos a decir que tiene centro en h, k y un radio de r unidades. Así lo vamos a anotar. Es decir, que para plantear esta ecuación necesitamos la coordenada en h y la coordenada en k, que serían el centro de la circunferencia, y el radio elevado al cuadrado, que sería esta distancia que se forma entre los dos puntos. Por lo tanto, cuando nos pidan plantear una ecuación ordinaria o canónica, vamos a aplicar esa fórmula de acá. Ahora veamos algunos ejemplos de la ecuación ordinaria de la circunferencia. El ejemplo 1 nos dice hallar la ecuación ordinaria de la circunferencia con centro en el origen y radio de 5 unidades. En este caso lo que vamos a hacer es, primero vamos a graficar la circunferencia en el plano cartesiano, veamos el video de cómo graficar circunferencias y a partir de ello vamos a sacar los datos. El primer dato sería el centro. Como el centro está ubicado en el origen, significa que las coordenadas serían 0,0. Es decir, h sería 0 y k también sería 0. Y ahora el radio sería de 5 unidades. Con esos dos datos vamos a sustituir en la fórmula de la ecuación ordinaria, que fue la que obtuvimos anteriormente, y tendríamos lo siguiente. X no se va a sustituir, h sería 0, todo eso al cuadrado, el signo más también lo bajamos, y no lo vamos a sustituir, el menos de fórmula lo bajamos, el valor de k sería 0, también lo bajamos, y todo eso sería igual a el radio, que sería 5 elevado al cuadrado. Ahora, a partir de la sustitución, tenemos que ver lo que se pueda resolver. En este caso, x menos 0 sería solo x, y la x elevada al cuadrado sería x cuadrado. Y menos 0 sería solo y, elevado al cuadrado sería y cuadrado, y eso tendría que ser igual a 5 al cuadrado sería 25. Y esta sería la ecuación ordinaria de la circunferencia. Ahora bien, en este caso vamos a identificar algo muy importante. Cuando solamente aparezca la x y la y, significa que el centro de esta circunferencia se encuentra en el origen. Es decir, si tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a un valor cualquiera, lo que vamos a asumir es que el centro para esa circunferencia es en el origen. Esa es la ecuación característica de todas las circunferencias que tienen centro en el origen. Es decir, si vemos una ecuación como esta, x cuadrado más y cuadrado igual a 16, vamos a decir que esta ecuación tiene centro en el origen porque aparece la x y la y elevado al cuadrado. Veamos el ejemplo 2. Hallar la ecuación ordinaria de la circunferencia con centro en 5,8 y radio de 4 unidades. Graficamos la circunferencia en el plano cartesiano, nos quedaría algo como esto, vean. Ahora, para obtener la ecuación ordinaria que representa esa circunferencia, vamos a sacar los datos. El primer dato sería el centro, que ya me lo da el ejercicio, 5,8. Para h sería 5 y para k sería 8. Y el radio, que sería de 4 unidades. Ahora lo que vamos a hacer es, en la ecuación ordinaria, vamos a sustituir este centro y el valor del radio. En este caso me quedaría x, que no lo vamos a sustituir, menos de fórmula el valor de h, que sería 5, acá está, todo eso al cuadrado, más el valor de y se mantiene, el menos también, el valor de k, que en este caso sería 8, y todo eso al cuadrado es igual al radio elevado al cuadrado. Ahora bien, a partir de la sustitución vamos a resolver lo que se pueda resolver. Esos dos paréntesis no se pueden resolver porque x menos 5 no lo podemos, no podemos encontrar una solución para ello. Entonces,
los vamos a dejar tal y como están los paréntesis, y 4 al cuadrado sería 16. Ahora bien, en este caso tendríamos que hacer lo siguiente. Para determinar la ecuación nos quedaría únicamente de esta manera. ¿Por qué? Porque ya no podemos hacer ninguna operación. Es decir, media vez hagamos la operación que tengamos acá, hasta ahí llegaría el proceso de la ecuación ordinaria. Tenemos por acá hallar la ecuación ordinaria de la circunferencia con centro en menos 11, menos 2, el ejemplo 3, y radio de raíz de 29 unidades. Primero, graficamos la circunferencia en el radio. Vean que acá el radio, como no es un número entero, va a tener por acá aproximadamente, tiene raíz de 29. Si hacemos en la calculadora, raíz de 29, acá está, raíz de 29 en decimales, sería 5.33, digámoslo así. Es decir, desde el centro hasta este punto tendrían que haber 5.3 unidades. Vean, acá hay una, acá habrían dos más, serían 3, más estas dos más, serían 5 unidades, y este pequeño espacio equivale a 0.3 unidades. Cuando se tienen radicales, pues aproximadamente se toma ese dato por ahí. Ahora bien, ya que tenemos la circunferencia, planteemos la ecuación que me representa a esta circunferencia. En este caso, voy a plantear el centro, que sería menos 11, menos 2, y el radio, que sería de raíz de 29 unidades. Acá lo podríamos hacer de manera decimal, pero un consejo: cuando trabajemos con la ecuación ordinaria, el radio, aunque esté en radical, así lo vamos a trabajar. Entonces nos quedaría, vamos a sustituir en la ecuación ordinaria, que sería esta fórmula, vamos a sustituir el valor de h y el valor de k. X no cambia, menos de fórmula, el valor de h sería menos 11, acá lo tenemos, todo eso al cuadrado. Vean que el menos 11 se coloca entre paréntesis porque este menos le corresponde a la coordenada y este menos le corresponde a la fórmula. El signo más, la y, que no cambia, menos de fórmula, y el valor de k, que en este caso sería menos 2, también lo ponemos entre paréntesis, y todo eso elevado al cuadrado. Eso sería igual al radio, que en este caso sería raíz de 29 al cuadrado. Ahora bien, acá voy a multiplicar. Como les había dicho previamente, una vez tengamos la sustitución, tenemos que hacer las operaciones que se puedan resolver. Por ejemplo, acá la multiplicación de signos sí se puede resolver. Me quedaría menos por menos sería más, acá menos por menos sería más también, y la raíz al cuadrado, acá se elimina el cuadrado con la raíz y me quedaría únicamente 29. Esta sería la ecuación ordinaria de la circunferencia que tenemos graficada por acá. Algo muy importante que debemos analizar es este signo más. Originalmente la fórmula tiene signo menos, pero ¿por qué cambió a signo más? Porque las coordenadas del centro eran negativas. Entonces, eso va a ser un punto que debemos tomar en cuenta cuando analicemos una ecuación. Si estos dos valores están positivos, y recordemos que estos dos valores dependen del centro de la circunferencia, entonces si estos dos valores están positivos, significa que las coordenadas del centro son negativas. Si esos valores, por ejemplo, están negativos, algo como este es un caso hipotético, si esos dos valores estuvieran negativos, significa que este signo menos es de la fórmula que tenemos acá. Por ende, las coordenadas tendrían que estar positivas, es decir, el centro quedaría 11 positivo y 2 positivo. Esto es importante porque a partir de una ecuación ordinaria nosotros tenemos la idea de cuál es el centro de la circunferencia, simplemente analizando los signos.
Continuando, tenemos el ejemplo 4. Nos dice, calcule la ecuación ordinaria de la circunferencia cuyo centro es menos 3,8 y pasa por el punto 5,2. Si graficamos la circunferencia en el plano cartesiano, tenemos esta figura de acá. Repito, para graficar la circunferencia es necesario que veamos el video de cómo trazar circunferencias en el plano cartesiano utilizando el compás. Bueno, ahora que ya tenemos la gráfica, vamos a determinar la ecuación que me representa a esta circunferencia. Para ello, necesitamos el radio. Los dos datos que tenemos son los siguientes: el centro de la circunferencia, que sería h y k, y también tenemos el punto cualquiera que pertenece a la circunferencia. Recuérdense que acá podríamos haber elegido cualquiera de estos puntos, pero el ejercicio me dio específicamente este punto de acá. Entonces vamos a trabajar con este punto. Entonces ese punto cualquiera sería x5, x igual 5 y y, que sería igual que 2. Con estos cuatro datos vamos a encontrar el radio. Como queremos encontrar el radio, en la ecuación ordinaria vamos a sustituir el valor de h, el valor de k, el valor de x y el valor de y, los cuatro juntos. Hagamos la sustitución. El valor de x sería 5, menos de fórmula, el valor de h sería menos 3, acá lo tenemos. Vean que como es negativo lo ponemos entre paréntesis, todo eso al cuadrado, el signo más. El valor de y sería 2, acá lo tenemos. El menos de fórmula lo bajamos y el valor de k, que en este caso sería 8, por acá lo tenemos, y todo eso al cuadrado. Y eso sería igual al radio al cuadrado. Acá no podemos sustituir porque lo que necesitamos encontrar es el radio. Bueno, continuando, resolviendo estas operaciones me quedaría, esta operación sería 8 al cuadrado más este más de acá, esta operación sería menos 6 al cuadrado. Ahora bien, resolvemos esta operación en la calculadora, tenemos 8 al cuadrado más menos 6 y todo eso al cuadrado. Tendríamos 100. Ahora, acá le puse la raíz directamente porque como tenemos radio al cuadrado y nosotros necesitamos el radio, al extraer la raíz se puede simplificar el radical con el cuadrado y sabemos que la raíz de 100 sería para nosotros 10. Por lo tanto, ya tenemos el radio. Si ya tenemos el radio y ya tenemos el centro, esos dos datos, entonces lo voy a sustituir en la ecuación. Vean, para encontrar el radio voy a sustituir los cuatro datos, pero para encontrar la ecuación solo voy a sustituir el centro, que sería h, k, y el radio que acabamos de encontrar. Hagamos la sustitución entonces. Para la sustitución voy a utilizar esta formulita nuevamente, esta de acá. Entonces me quedaría x, esta x, menos de fórmula, el valor de h, que sería menos 3 entre paréntesis, todo eso al cuadrado, más y, que no cambia, menos de fórmula, el valor de k, que sería 8, acá lo tenemos, y todo eso al cuadrado, es igual al radio que acabamos de encontrar, que sería 10 al cuadrado. Ahora resolvemos lo que se pueda resolver. Por ejemplo, menos por menos, eso me daría más, y 10 al cuadrado sería 100. Este paréntesis, como no tenemos nada que resolver, solo lo bajamos. Y esta sería la ecuación ordinaria que representa a esta circunferencia de acá. Veamos el ejemplo 5, que nos dice el ejercicio: encuentre la ecuación ordinaria de la circunferencia con centro en 6, menos 1 y pasa por el punto menos 2,3. Bueno, lo que vamos a hacer es determinar los datos que me da. Me da un centro, me da este centro y me da un punto cualquiera que pasa por la circunferencia o que pertenece a la circunferencia. Entonces acá tendríamos el centro h y k y el punto cualquiera que sería x y el valor de y. Ahora bien, en este caso
tendríamos que sustituir esos 4 valores para encontrar el radio. ¿En dónde lo vamos a sustituir? En la ecuación ordinaria. Sustituyamos los 4 valores. Tendríamos que el valor de x sería menos 2, acá estaría, menos de fórmula, lo bajamos, el valor de h sería 6 positivo, acá lo tenemos. Todo eso al cuadrado, el signo más, y sería 3 positivo, menos de fórmula, el valor de k sería menos 1 entre paréntesis, porque recuerden que este es el menos de fórmula. Todo eso al cuadrado es igual al radio al cuadrado que no conocemos. Una vez que hemos sustituido los 4 datos, resolvemos las operaciones que están adentro del paréntesis. Acá nos darían menos 8 y acá en esta operación tendríamos 4. Resolvemos esta operación en la calculadora, nos quedaría menos 8 al cuadrado más 4 al cuadrado y eso sería 80. Ahora, acá le agrego la raíz porque para eliminar el cuadrado de este radio, extraemos la raíz y se simplifica el cuadrado con la raíz y nos quedaría únicamente que el radio es igual a la raíz de 80. Como ya lo había dicho en los ejemplos anteriores, si me están pidiendo la ecuación ordinaria, entonces el radio me favorece que esté como radical. Pero si a ustedes les pidieran específicamente cuál es el valor del radio, entonces tendrían que determinar que la raíz de 80 es igual a 8.9. Entonces acá se podría colocar el radio es aproximadamente 8.9 unidades. Se podría colocar de esa manera. Pero como me están pidiendo la ecuación ordinaria, lo que vamos a hacer sería mantenerlo como radical. Al mantenerlo como radical tendríamos que sustituir en esta fórmula para encontrar la ecuación ordinaria. Pero ¿qué dato voy a sustituir en esta fórmula? Sencillo, voy a sustituir h, voy a sustituir k y voy a sustituir el radio que acabamos de encontrar. Por lo tanto, tendríamos en la ecuación el valor de x que no cambia, menos de fórmula, el valor de h que sería 6, acá lo tenemos, todo eso al cuadrado, más el valor de y, no cambia, menos de fórmula lo colocamos acá, el valor de k que sería menos 1, y todo eso al cuadrado. Eso sería igual al radio que ya encontramos que es raíz de 80 y todo eso al cuadrado. Resolvemos lo que se pueda resolver. En este paréntesis no se puede resolver nada, solo lo bajamos. El signo más, acá sí, menos por menos sería más. Y en este caso, simplificamos el cuadrado con la raíz y me quedaría solamente 80. Por lo tanto, la ecuación ordinaria para esa circunferencia que nos planteaba el ejercicio es x menos 6 al cuadrado más y más 1 al cuadrado, y eso que sería igual a 80. Por lo tanto, de esa manera podemos plantear la ecuación ordinaria, pero eso sí, es importante que nos aprendamos la ecuación ordinaria de la circunferencia y también que el centro sería h, k, porque en base a esto es que se sustituye en la ecuación ordinaria.